Atrapó a su marido millonario con amantes, desapareció embarazada y regresó 4 años después, con 2 hijos gemelos que se parecían exactamente a él. Emma Lawrence se detuvo frente a la alta torre de cristal que albergaba Grayson Enterprises. La respiración se le cortó ligeramente mientras ajustaba la pequeña bolsa en sus manos. Dentro había un almuerzo cuidadosamente empacado, el que Nicholas siempre decía que le recordaba a casa. No había planeado pasar por su oficina hoy. Había sido una noche larga. Los gemelos dentro de su vientre habían pateado sin descanso, y le dolía la espalda. Pero algo en ella le dijo que esto era importante. Acababa de regresar de su última ecografía y los había visto de nuevo. 2 niños perfectos. Estaban sanos, fuertes y claramente decididos a llevarla a sus límites emocionales y físicos. Sonrió para sí misma. No podía esperar para contárselo a Nicholas en persona. Él había parecido distante últimamente, distraído, pero ella lo atribuyó a la presión habitual de manejar un imperio. Él era un CEO después de todo. Llevaba el peso de miles de personas sobre sus hombros. Por eso había elegido aparecer hoy, sin previo aviso, con el almuerzo y buenas noticias, para recordarle que algunas cosas eran más grandes que el poder y el estrés. Como la familia. La recepcionista la saludó por su nombre y sonrió, sin detenerla mientras Emma subía al ascensor. Se sabía el camino de memoria. El piso superior, lejos del caos de las operaciones diarias, donde Nicholas mantenía su oficina impecable y privada. Cuando el ascensor se abrió y ella entró en el silencioso pasillo, sus tacones resonaron suavemente contra el mármol. Escuchó risas detrás de las puertas dobles antes de llegar a ellas. Su risa, profunda, familiar, pero no sola. Voces femeninas, 2 de ellas. Emma dudó. Su mano flotó sobre la manija. Se dijo a sí misma que no asumiera lo peor. Quizás era una reunión. Quizás su asistente tenía compañía. Empujó la puerta lentamente. Su corazón aún tranquilo, su respiración constante. Pero lo que vio dentro le quitó el aire como un puñetazo en el pecho. Nicholas estaba sentado relajado en el sofá de su oficina, sin chaqueta, con una bebida en la mano. Junto a él, 2 mujeres, una con la mano en su brazo, la otra riendo un poco demasiado cerca. Él no la vio al principio. Estaban demasiado absortos en su coqueteo, su cercanía, la intimidad tácita que no tenía cabida en la vida que él le había prometido a Emma. Cuando finalmente la miró, fue lento, casual, como si esperara a otra asistente o empleado. Entonces la vio. La bolsa en su mano, la curva hinchada de su abdomen, sus ojos. Por un segundo horrible, nadie dijo una palabra. Emma no lloró, no gritó, no tiró la bolsa de comida, ni exigió respuestas. Simplemente lo miró. Mantuvo su mirada por un momento largo y ardiente. Luego se dio la vuelta y salió. Pasó junto a las mujeres atónitas. Pasó por el pasillo silencioso. Pasó por la recepcionista sonriente que dijo: «Que tenga un día encantador», sin levantar la vista. Salió al aire frío del otoño. La ciudad se precipitaba a su alrededor como si nada hubiera pasado, como si su mundo no se hubiera destrozado. Caminó 5 cuadras antes de siquiera darse cuenta de a dónde iba. Su teléfono zumbó en su bolsillo. Probablemente él. Pero no lo revisó. Siguió caminando. Ahora sabía que todo había cambiado. No había conversación que pudiera arreglar lo que acababa de ver.
No había excusa ni disculpa que pudiera corregirlo. Había venido a decirle que llevaba a sus hijos. En cambio, se alejó con ellos todavía escondidos dentro de ella. 3 corazones latiendo ahora en un desafío silencioso. Y así, Emma Lawrence desapareció. El viaje en tren fuera de Manhattan fue largo, gris y extrañamente reconfortante. Emma se sentó junto a la ventana, una mano descansando protectoramente sobre su vientre, la otra sosteniendo una pequeña taza de café de papel que no tenía intención de beber. Observó cómo los edificios se difuminaban en pueblos más pequeños, el horizonte dando paso a árboles y caminos tranquilos, hasta que la ciudad que había construido su relación y la había destruido, se fue. No había empacado mucho, solo lo que podía cargar, porque no había planeado irse. Pero después de lo que vio en la oficina de Nicholas, no había vuelta atrás. Se había decidido en el momento en que las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella. Su corazón se había roto en silencio y, sin embargo, lo único en lo que podía pensar ahora era en la supervivencia. No en la venganza, no en la confrontación. Solo la protección. Para ella, para los bebés, para la vida que necesitaba reconstruir lejos de él. No le dijo a nadie a dónde iba, ni a su hermana, ni a sus amigos de la universidad, ni siquiera a su casero. No usó sus tarjetas bancarias, pagó todo en efectivo. Se sentía dramático, como sacado de una película. Pero la verdad era que no confiaba en que Nicholas no fuera tras ella, no porque la amara, sino porque su orgullo podría obligarlo a arreglar lo que había roto, por el bien de las apariencias. A Emma no le interesaba ser salvada, le interesaba no ser traicionada nunca más. Encontró una pequeña cabaña de alquiler a 2 estados de distancia, a las afueras de un tranquilo pueblo costero en Maine. El lugar era viejo, con suelos que crujían y un grifo que goteaba, pero era tranquilo. Había un pino en el patio delantero y gaviotas que se llamaban entre sí por la mañana. No se parecía en nada al ático que una vez había compartido con Nicholas, pero aquí podía respirar, realmente respirar. Se puso en contacto con un obstetra y ginecólogo local, quien no hizo preguntas sobre por qué se había mudado a mitad del embarazo. Encontró una cuna de segunda mano en Facebook Marketplace y la montó ella misma, pieza por pieza tambaleante, mientras los gemelos pateaban suavemente dentro de ella. No lloró durante esas largas noches, no porque no estuviera rota, sino porque no quería que sus bebés sintieran su tristeza. Les contaba historias mientras estaba acostada boca arriba, con las manos en el estómago, imaginando cómo serían sus caras. Sabía que se parecerían a él, era inevitable. Y también sabía que incluso si le dolía verlo en ellos, los amaría más fuerte de lo que había amado a nadie. El día que dio a luz llegó antes de lo esperado. Tenía 36 semanas cuando comenzaron las contracciones, repentinas y agudas. No había nadie a quien llamar, nadie que la llevara. Tomó un taxi al hospital local, agarrándose del reposabrazos con cada ola de dolor, apenas logrando pasar por la entrada antes de desplomarse en una silla de ruedas. El parto fue largo, intenso y lleno de momentos en los que pensó que podría desmayarse por completo. Pero cuando las enfermeras finalmente le colocaron 2 pequeños niños en los brazos, primero Lucas, luego Oliver, todo lo demás desapareció. Eran perfectos, idénticos, y sin embargo, ya con sutiles diferencias en la forma en que se curvaban sus labios y se enrollaban sus dedos.
Los sostuvo a ambos contra su pecho y susurró: «Están a salvo ahora. Estaremos bien». Las enfermeras preguntaron por el padre para el certificado de nacimiento. Ella dejó el espacio en blanco. Permaneció en el hospital durante 4 días y luego llevó a los niños a casa envueltos en mantas desparejadas. La cabaña ahora era más fría, pero no le importó. Los envolvió firmemente, los colocó en la cuna, uno al lado del otro, y se sentó cerca todas las noches, simplemente observando cómo sus pequeños pechos subían y bajaban. El agotamiento se arrastró como una ola, pero ella lo superó con una fuerza que nunca supo que tenía. Los alimentaba cada 3 horas, los mecía durante los llantos por cólicos. Cambiaba pañales con una linterna cuando la luz parpadeaba durante una tormenta. No dormía más de 2 horas seguidas, pero de alguna manera encontraba belleza en el caos. Las semanas se convirtieron en meses. El pueblo poco a poco se hizo su hogar. Comenzó a pasear con los niños por la playa por las mañanas, envueltos en un cochecito doble, sus ojos azules observando el cielo con asombro. Los vecinos se acostumbraron a ella, algunos ofreciéndole pequeñas ayudas como sopa caliente o juguetes usados. Una mujer en el supermercado le enseñó a usar cupones. Un anciano en el parque le enseñó a Lucas a lanzar una piña como una pelota. Estas pequeñas amabilidades construyeron un mundo a su alrededor, un nuevo tipo de familia. Nunca mencionó a Nicholas, a nadie. Cuando la gente preguntaba, simplemente decía que el padre de los niños no estaba, y luego cambiaba de tema. Mantuvo su apellido, se guardó las fotos de sus primeras sonrisas. Y aunque el dolor de lo que había perdido aún la visitaba en las noches más tranquilas, no se arrepintió de haberse ido, porque aquí, en este lugar tranquilo, lleno de arena, viento y 2 pequeños niños que ahora la llamaban mamá, con dedos pegajosos y risitas somnolientas, había encontrado algo que Nicholas Grayson nunca entendería. Había encontrado la paz. 4 años pasaron como una marea, lenta pero constante, remodelando el mundo de Emma de manera silenciosa. Lo que una vez había sido un dolor crudo, se suavizó gradualmente en algo más complejo. Una mezcla agridulce de fuerza, agotamiento y resiliencia. La pequeña cabaña que una vez se sintió como un escondite, se había convertido en un verdadero hogar. Las grietas en las paredes ya no la molestaban. Los suelos aún crujían bajo sus pies, pero el ruido se había vuelto familiar, incluso reconfortante. La mayoría de las mañanas comenzaban antes de que saliera el sol, cuando 2 pares de pequeños pies bajaban ruidosamente por el pasillo y subían a su cama, metiéndose bajo las mantas con los dedos fríos y el pelo enredado. Lucas y Oliver, ahora de 4 años, se habían convertido en niños pequeños, perspicaces y curiosos. Eran inseparables. Hablaban constantemente uno encima del otro, constantemente intentando burlarla y siempre haciendo preguntas sobre todo, desde por qué se movía el océano hasta por qué siempre sonreía cuando le decían «te amo». Eran hermosos, y el parecido con Nicholas solo se hizo más fuerte con el tiempo. A veces la sorprendía, sus penetrantes ojos azules, sus pequeñas y desafiantes barbillas, la forma en que inclinaban la cabeza cuando no entendían algo. Hubo días en que era difícil separar su recuerdo de su padre de su propia presencia, pero ellos no eran él, eran suyos. Habían sido moldeados por sus valores, su amor, su paciencia y humor. No sabían nada de traición o decepción. Ella se había asegurado de eso. Emma trabajaba a tiempo parcial en una librería local ahora, donde el dueño le permitía llevar a los niños
después de preescolar en las tardes tranquilas. Se sentaban en la sección infantil mientras ella reponía estantes o ayudaba a un cliente a encontrar un título oscuro. El pueblo los había acogido. La bibliotecaria sabía sus nombres. El barista de la cafetería sabía que ella prefería descafeinado con leche de avena. Había construido una vida pequeña y tranquila, llena de rutinas que le daban consuelo. No era glamurosa, pero era real, y era suya. Aún así, hubo momentos en que el pasado volvía arrastrándose. Un titular en línea, una conversación pasajera, un viejo recuerdo provocado por un olor o la sensación de una tela cara. No se permitía buscar a Nicholas en Google, aunque la tentación había estado ahí más de una vez. No quería saber en qué se había convertido, si se había vuelto a casar, si tenía otros hijos. Se dijo a sí misma que ya no importaba, pero en el fondo, una pequeña astilla de dolor aún vivía dentro de ella. No porque lo echara de menos, sino porque él ni siquiera los había buscado. La había dejado ir embarazada de sus hijos y nunca una vez intentó averiguar a dónde habían ido. Luego llegó la invitación. La encontró en su buzón una tarde, con arena todavía adherida a sus sandalias, de un paseo por la playa. Un sobre grueso con un sello dorado y su nombre completo impreso en caligrafía. Casi no lo abrió, pero la curiosidad y el instinto lucharon contra su precaución. Dentro había una invitación a una gala benéfica de alto perfil, un evento anual al que ella había asistido antes, hace mucho tiempo, cuando todavía vivía en Manhattan, como la esposa de Nicholas Grayson. Casi se rió. ¿Era un error? ¿Una broma cruel? ¿O peor aún, una prueba? No decía quién lo había enviado, pero ella lo sabía. Sus dedos temblaron mientras lo sostenía. No había visto su nombre o su rostro en años. Y sin embargo, cada célula de su cuerpo recordaba la forma en que él hablaba, la forma en que se paraba, el tono exacto de su voz cuando dijo las palabras que la hicieron irse. ¿Embarazada? No te necesito. Todavía podía oírlo, como si acabara de suceder. ¿Y ahora? ¿Después de 4 años de silencio? ¿Una invitación? Quiso tirarla, hacerla pedazos y fingir que nunca había llegado a su puerta. Pero algo dentro de ella la detuvo. Quizás fue el orgullo, quizás fue la curiosidad, o quizás fue por sus hijos. Lucas y Oliver nunca habían conocido a su padre, ni siquiera sabían que existía. Y una parte de ella, la parte que le dolía en sus cumpleaños cuando ella cumplía ambos roles parentales sola, se preguntó si merecían al menos una verdad. No respondió a la invitación de inmediato. La dejó en el mostrador de la cocina durante 5 días. La miraba cada mañana mientras servía el cereal, cada noche mientras preparaba los almuerzos escolares. Al 6º día tomó una decisión. Si Nicholas Grayson quería volver a verla, entonces lo haría. Pero no sería la versión de ella que él una vez conoció. No encontraría a la mujer joven, vulnerable y confiada que le trajo el almuerzo y las noticias de sus gemelos. Vería a la madre, la protectora, la mujer que había construido una vida de la nada y había convertido la angustia en fuerza. Y no vendría sola. Compró trajes negros a juego para los niños, pequeños con solapas de satén. Ella eligió un vestido de color crema suave que la hacía sentir poderosa y elegante. Se trenzó el cabello como solía hacerlo antes de perderse. Y la noche de la gala, entró al salón de baile con la barbilla en alto, sus hijos a cada lado de ella, tomándola de cada mano. Era el momento.
El salón de baile brillaba bajo una suave luz de cristal. El sonido de copas tintineando y risas educadas llenaba el aire. La riqueza flotaba por la habitación como un perfume. Smoke Queen a medida, vestidos de diseñador, conversaciones susurradas sobre inversiones y filantropía. Nicholas Grayson estaba cerca del centro, rodeado de admiradores, socios de negocios y conocidos, quienes lo veían como el intocable chico de oro. Su traje negro era impecable, su cabello perfectamente peinado, y sus fríos ojos azules escaneaban la habitación con el desapego practicado de un hombre acostumbrado a llamar la atención. Estaba allí más por obligación que por deseo. Estos eventos habían perdido hace mucho tiempo su emoción para él. Las bebidas sabían todas igual, los cumplidos se desdibujaban, y las personas que pedían fotos ya no estaban interesadas en él como persona, solo en lo que representaba. Antes, ese pensamiento lo halagaba. Ahora, solo lo dejaba cansado. Estaba respondiendo otra pregunta sobre una adquisición reciente cuando algo cambió en la atmósfera. Un silencio, casi imperceptible, se extendió entre los invitados cercanos. Las cabezas se giraron. Su asistente se detuvo a mitad de una frase. Nicholas siguió su mirada instintivamente. Sus cejas se levantaron ligeramente con curiosidad educada, hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. Emma entró al salón de baile lenta pero deliberadamente, su figura grácil y equilibrada en un suave vestido color crema que la hacía parecer salida de un sueño. Su largo cabello rubio estaba recogido en una trenza suelta, su expresión ilegible, pero fueron sus ojos los que lo detuvieron en seco. No estaban enojados, no eran suaves, eran firmes, concentrados, seguros. Y entonces los vio. Dos pequeños niños vestidos con pequeños trajes negros a juego le tomaban las manos a cada lado. Parecían de unos 4 o 5 años. Su cabello era oscuro, espeso y cuidadosamente peinado. Sus mejillas enrojecidas por la emoción de estar en un lugar nuevo y glamuroso. Pero lo que realmente desarmó a Nicholas por dentro fueron sus ojos, reflejos espejados de los suyos. Ese imposible tono de azul helado que nadie en su familia, excepto él, había tenido. El ruido a su alrededor se desvaneció en silencio. La mirada de Emma se dirigió a él por la fracción de segundo más breve, reconociendo su presencia con nada más que una mirada, antes de que ella dirigiera su atención a sus hijos, arrodillándose para enderezar un botón de la chaqueta y susurrar algo que los hizo sonreír a ambos. Nicholas no podía moverse, no podía pensar. Todo dentro de él se había quedado completamente inmóvil. Su mente luchó por la lógica. ¿Cómo? ¿Era posible? ¿Podría ella haber? No. Él lo habría sabido. Ella se lo habría dicho. Pero, por otro lado, no había dicho una palabra cuando se fue. Él la había visto irse sin siquiera una frase. Asumió que ella estaba enojada. Quizás quería espacio. Se había dicho a sí mismo que ella había reaccionado de forma exagerada, que volvería, pero nunca lo hizo, y él la había dejado ir, creyendo que era su decisión, sin preguntarse nunca por qué desaparecería tan completamente. Ahora, al mirar a los niños, supo exactamente por qué. Quería acercarse. Cada instinto en él gritaba que se moviera. Pero sus pies permanecieron clavados al suelo de mármol mientras Emma daba unos pasos más en la habitación, las cabezas girándose para seguir su silenciosa procesión.
Ella no parecía incómoda, no parecía insegura. Si acaso, parecía pertenecer más de lo que él lo había hecho. Los invitados susurraban. Los murmullos se extendían entre la multitud, mirando entre ella y él. El parecido era innegable. Uno de los niños, Lucas, aunque Nicholas aún no lo sabía, lo miró. Sus ojos se encontraron, y Lucas ladeó la cabeza estudiándolo con curiosidad. Luego vino la pregunta que destrozó cualquier autocontrol que Nicholas hubiera logrado mantener. «Mami, ¿es ese el hombre de tu caja de fotos?» Los labios de Emma se entreabrieron ligeramente. Miró a su hijo, luego a Nicholas, y finalmente caminó hacia él. No fue dramático, no fue ruidoso, fue silencioso, digno. El peso de ello aplastó el aire a su alrededor, más de lo que cualquier acusación a gritos podría haberlo hecho. Se detuvo a unos metros, los niños de pie cerca, sus pequeñas manos aún sujetando las suyas. Nicholas sintió que su corazón latía como no lo había hecho en años. «Estos son tus hijos», dijo simplemente, con voz tranquila, con expresión ilegible. Él los miró fijamente. A ella. Su mente gritó con 1000 preguntas, pero su boca solo pudo pronunciar una palabra. «¿Hijos?» Emma asintió levemente. Él volvió a mirarlos, más de cerca ahora. La forma de sus narices, el arco de sus cejas, su postura. Era innegable. Para un hombre tan obsesionado con el control, con la certeza, Nicholas sintió algo dentro de sí derrumbarse. No era solo shock, era arrepentimiento, un arrepentimiento aplastante y sofocante. «No lo sabía», dijo, y las palabras apenas salieron en un susurro. «Nunca me lo dijiste». Emma levantó una ceja, no con acusación, sino con una tranquila aceptación de la ironía. «No creí que te importaría». Esa frase aterrizó como una cuchillada. Sintió que le dolió más profundamente que cualquier fracaso comercial o escándalo público. Quiso protestar, explicar, decirle que le habría importado, que él podría haber sido diferente. Pero sabía que ella no lo creería, y quizás no debería. Una rápida mirada a su alrededor simbolizó que Ivy estaba lista, o casi lista. Los niños los miraron a ambos, sintiendo algo, pero sin entender. Emma se arrodilló junto a ellos de nuevo y sonrió. «¿Por qué no van a buscar un zumo? Vi algunos cerca de la mesa de postres». Asintieron, todavía curiosos por el extraño hombre que había hecho que mamá se callara, pero confiando lo suficiente en ella como para salir corriendo. Ahora estaban solos. Nicholas la miró de nuevo. Realmente la miró. Ella no era la mujer que recordaba. Era más fuerte, más arraigada, más resiliente. Y él no era el hombre que ella una vez amó. «¿Por qué ahora?», preguntó en voz baja. Ella exhaló. «No vine por ti», dijo honestamente. «Vine a mostrarles que ya no te tengo miedo». Nicholas asintió lentamente, entendiendo en ese momento algo que no había estado listo para entender antes. Ella no necesitaba nada de él, pero quizás, por primera vez en su vida, él necesitaba algo de ella. Nicholas no durmió esa noche. Después de que la gala terminó y los invitados se fueron, sus murmullos aún resonaban en sus oídos. Él permaneció en el salón de baile vacío mucho después de que las luces se atenuaran. La imagen del rostro de Emma, firme y segura, y los 2 niños con esmoquín en miniatura, sus hijos, lo perseguían con una claridad implacable. Había enfrentado fusiones, demandas y escrutinio público, pero nada lo había sacudido tanto como la verdad silenciosa en sus ojos.
Ella no había regresado enojada, no había regresado rogando. Había regresado completa, autosuficiente, con la prueba viviente de la familia que él había desechado. De vuelta en su ático, el silencio le gritaba. Caminó de una habitación a otra, de repente consciente de lo vacío que estaba todo. No había juguetes en el suelo, ni calcetines pequeños en la lavandería, ni dibujos en el refrigerador. Se sentó al borde de su cama, todavía en su traje, y reprodujo cada momento de hace 4 años. Ella de pie en la puerta, la expresión en su rostro, la bolsa en su mano, su silencio, su arrogancia, las mujeres riendo a su lado. Él la había despedido sin una palabra, asumiendo que ella volvería, porque en su mundo la gente siempre lo hacía. Pero ella no lo había hecho, y él nunca la había perseguido. Hasta ahora, no se dio cuenta de cuánto le había costado eso. Al día siguiente, Nicholas hizo lo que nunca pensó que haría. Se puso en contacto. Una conocida mutua había saludado a Emma en el evento y mencionó que vivía en Maine. No era mucho, pero era suficiente. No envió abogados, no envió una solicitud formal. Envió una carta, escrita a mano, no a máquina, sin bloque de firma, ni sello de empresa. Le dijo que entendía si ella nunca quería volver a verlo, pero que daría cualquier cosa por la oportunidad de conocer a sus hijos. No exigió nada, no mencionó custodia ni derechos. Simplemente preguntó si se reuniría con él para tomar un café. Solo una vez, sin abogados, sin presión. Emma no respondió durante 2 semanas. Cuando finalmente lo hizo, llegó en forma de un correo electrónico corto, 1 hora, un lugar, una pequeña cafetería junto al agua en su pueblo, sin saludo, sin emoción, solo límites claros. Pero ella accedió a reunirse. Nicholas voló a la mañana siguiente y llegó horas antes. Se sentó en la cafetería con 2 cafés, revisando la puerta cada 5 segundos, sin saber qué diría. Cuando Emma entró, parecía cansada pero aún deslumbrante. Su cabello recogido, gafas de sol metidas en el cuello, un abrigo envolviéndola como una armadura. No se sentó de inmediato, simplemente lo miró y dijo, «Tienes 10 minutos». Él asintió, sabiendo ya que no merecía más. Comenzó disculpándose, no con palabras dramáticas, sino con palabras simples y directas. Le dijo que había sido ciego, egoísta y cruel, que no había logrado reconocer lo que importaba hasta que fue demasiado tarde, que no pedía su perdón, sino la oportunidad de mejorar ahora, por sus hijos, sino por ella. Emma escuchó, no interrumpió, no se suavizó, pero tampoco se fue. Cuando sus 10 minutos terminaron, se sentó frente a él. «Los he criado sin ti», dijo. «Están sanos, son inteligentes y felices. No necesito nada de ti. Pero ellos sí podrían». Nicholas levantó la vista, cautelosamente esperanzado. «No quiero confundirlos», continuó. «Conocen su historia de forma simplificada. Pero si te dejo entrar, aunque sea un poco, necesitas entender. Esto tiene que ser en sus términos. No puedes ir y venir. Si entras, te quedas». Él tragó saliva, asintió una vez y dijo, «Estoy listo». Ella lo observó un momento más y luego sacó algo de su bolso. 2 dibujos a crayón doblados por la mitad. Los hicieron después de la gala. Este es de Lucas y este de Oliver. No saben quién eres, pero ambos te dibujaron. Sus manos temblaron al abrir los papeles. Uno mostraba a un hombre alto con un traje negro, con un niño pequeño en cada una de sus manos.
El otro era más simple, solo un gran ojo azul y una cara sonriente etiquetada. El hombre de la fiesta. Nicholas no pudo hablar, solo miró fijamente. «Puedes conocerlos», dijo Emma en voz baja, «pero no como su padre, todavía no. Como alguien nuevo, un amigo. Harán preguntas, y las responderé cuando estén listos». Él asintió de nuevo, abrumado por la emoción. «Gracias». Emma se puso de pie. «No me des las gracias, demuéstraselo a ellos». Y con eso se fue, dejando los dibujos en sus manos. Nicholas permaneció en la cafetería mucho tiempo después de que ella se fue. El peso de esos pequeños papeles lo ancló más que cualquier trato o dólar que jamás hubiera tenido. No sabía cómo ser padre. No sabía si era capaz de convertirse en el hombre que necesitaban, pero por primera vez en su vida estaba dispuesto a intentarlo. No por orgullo, no por redención, sino por dos niños que lo habían dibujado en su mundo antes de que él siquiera se hubiera ganado un lugar en él. El primer encuentro ocurrió en un pequeño parque cerca de la cabaña de Emma, bajo las hojas doradas del otoño temprano. Nicholas llegó temprano, vestido con ropa sencilla por primera vez en años. Jeans oscuros, un suéter azul marino y zapatillas gastadas que tuvo que desenterrar del fondo de su armario. Se sintió extraño sin su armadura habitual de trajes y abrigos a medida, pero Emma le había pedido que se vistiera informalmente, para no abrumar a los niños. Esperó cerca del parque infantil, con las manos metidas en los bolsillos, tratando de ignorar el latido de su corazón mientras los niños jugaban y los padres conversaban cerca. Cuando finalmente los vio, sintió como si algo en el mundo se hubiera detenido. Solo por un segundo. Emma caminó lentamente por el camino de grava, llevando a cada niño de la mano. Los gemelos vestían chaquetas a juego, sus mejillas rosadas por la brisa, su cabello oscuro revuelto por el viento. Miraban a su alrededor con la curiosidad natural de los niños, sin saber que todo su mundo estaba a punto de cambiar. Emma le dio a Nicholas un pequeño asentimiento, pero no sonrió. Se arrodilló junto a los niños y susurró algo, señalándolo a él. Luego se puso de pie y dijo claramente: «Lucas, Oliver, este es Nicholas. Es alguien que solía conocer. Quiso conocerlos». Los niños lo miraron con interés, pero sin miedo. Lucas, siempre el más directo de los dos, se acercó primero y dijo: «¿Te gustan los dinosaurios?». Nicholas parpadeó, sorprendido. Luego sonrió genuinamente. «Me encantan, especialmente el estegosaurio». Lucas sonrió. «Ese es el mejor. Tiene púas en la espalda». Oliver se unió a ellos un segundo después y añadió: «Me gusta el T-Rex. Es el jefe». Nicholas se agachó a su altura. «Apuesto a que ambos son expertos». Eso fue todo lo que hizo falta. En cuestión de minutos, los gemelos le estaban mostrando su parte favorita del parque infantil, subiendo a la estructura de madera del barco e invitándolo a ser el capitán. Emma se quedó cerca, observando atentamente, con los brazos cruzados, pero no por enojo, sino más bien como una defensa silenciosa. Ya no se protegía a sí misma, los estaba protegiendo a ellos. Pero no interfirió, dejó que la escena se desarrollara, y para su sorpresa, Nicholas no actuó como su padre, no forzó la cercanía, simplemente siguió su ritmo, escuchando, riendo cuando bromeaban y respondiendo a cada pregunta que le hacían. Durante las siguientes semanas, estas reuniones se convirtieron en un ritmo regular. Siempre en público, siempre con Emma presente. Fueron al zoológico, a un espectáculo de marionetas en la biblioteca,
a la playa donde los niños construían castillos, y Nicholas los ayudaba a recolectar conchas. Nunca pidió más tiempo, nunca exigió verlos a solas. Y por eso, los niños comenzaron a abrirse a él de forma natural. Empezaron a guardar historias para contarle, corriendo hacia él cuando lo veían, gritando, ¡Nicholas!, con genuina emoción. A Emma le sorprendió lo fácilmente que lo aceptaron, y le sorprendió aún más lo diferente que era. No traía regalos caros, ni hacía grandes gestos. En cambio, llegaba a tiempo. Recordaba los bocadillos favoritos de los niños, preguntaba cómo les había ido la semana en la escuela y escuchaba pacientemente cada larga y sinuosa historia que le contaban. Un día, Lucas se cayó mientras corría y se raspó la rodilla. Nicholas fue quien lo levantó, lo consoló y le cantó una cancioncilla tonta hasta que cesaron las lágrimas. Emma tuvo que darse la vuelta, tragándose una emoción que no esperaba. Aún así, mantuvo la guardia alta. Un mes constante no borraba 4 años de silencio, pero no podía negar el cambio en él. Ya no era el hombre que la había despedido con una frase descuidada. Ahora era más tranquilo, más intencional, e incluso incierto a veces. Esa vulnerabilidad, una vez tan ajena a Nicholas, fue lo que la hizo empezar a creer que esto podría no ser solo temporal. Una tarde a finales de octubre, se quedaron en el parque más de lo habitual. El sol había empezado a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre los árboles, y los niños dibujaban en la tierra con palos. Emma y Nicholas se sentaron en el banco, a unos metros de distancia, observándolos. «Gracias», dijo Nicholas, con voz baja, «por dejarme estar aquí». Emma lo miró, pero no respondió de inmediato. El silencio entre ellos no era frío, era contemplativo. «Estás haciendo lo mejor de lo que pensé», admitió ella. «No te has ido». «He querido hacerlo», dijo él con una leve sonrisa. «Esto es más difícil que cualquier cosa que haya hecho. Es la primera vez que tengo miedo de fallar de verdad». Emma volvió a mirar a los niños. No necesitan perfección, necesitan presencia. Nicholas asintió, tomando esas palabras en su corazón como una promesa. «Quiero ser eso, no por mí, por ellos y por ti, si me lo permites». Ella no respondió de inmediato, pero su expresión se suavizó lo suficiente como para darle esperanza. Esa noche, después de despedirse y de que los niños lo abrazaran con fuerza sin necesidad de ningún estímulo, Emma se paró junto a su coche y dijo en voz baja, «La próxima vez puedes venir a casa». Nicholas sintió que algo dentro de él se abría, alivio, gratitud y la sensación de que tal vez, solo tal vez, ya no se trataba de perdón. Quizás se trataba de construir algo nuevo. Un pequeño momento a la vez. La primera vez que Nicholas entró en la cabaña de Emma, sintió que entraba en una vida que nunca debió ver, pero que había anhelado sin darse cuenta. Era pequeña y cálida, con papel pintado descolorido y viejos suelos de madera que crujían al caminar. Pero cada centímetro del espacio hablaba de amor y recuerdos. Dibujos de crayones estaban pegados en la nevera, en líneas desiguales. Pequeños zapatos estaban esparcidos cerca de la puerta, y el tenue olor a algo dulce, quizás vainilla o canela, flotaba en el aire. Lucas y Oliver corrieron delante de él, quitándose las chaquetas y corriendo a la sala de estar, donde un fuerte de mantas medio derrumbado cubría una pila de libros. Nicholas se quedó torpemente en el umbral, sin saber si debía seguirlos
o esperar permiso como un invitado. Emma pasó junto a él, rozando suavemente su brazo, mientras se dirigía a la cocina, y por alguna razón, ese gesto tranquilo lo estabilizó más que cualquier cosa que ella hubiera podido decir. Pasó la tarde con los niños en el suelo de la sala de estar, construyendo torres de Lego y fingiendo ser un monstruo mientras ellos chillaban de risa. En un momento, Emma entró con una bandeja de bocadillos y se quedó observándolos en silencio. Nicholas se encontró con su mirada y vio algo que no había estado allí antes. No confianza, todavía no, pero algo más cercano a la paz. Ella no habló, simplemente se sentó cerca y dejó que la escena se desarrollara. Durante las semanas siguientes, las visitas a la cabaña se hicieron más frecuentes. Todavía eran cautelosos, pero menos formales. Nicholas ayudó a hacer panqueques los sábados por la mañana, siempre quemando al menos uno, para el deleite de los niños. Leía cuentos antes de dormir, su voz, torpe al principio, luego animándose lentamente, mientras los gemelos exigían voces para cada personaje. Se quedó a arreglar un grifo que goteaba un día, luego regresó al día siguiente para reemplazar un escalón roto en el porche. Emma no le pidió que hiciera nada de eso, y él nunca actuó como si le ganara algo, pero cada gesto se convirtió en una ofrenda silenciosa. Una tarde, después de que los niños se quedaron dormidos acurrucados en mantas en el sofá, Emma y Nicholas se sentaron afuera en los escalones traseros, envueltos en abrigos, tomando té. Las estrellas sobre los árboles eran inusualmente brillantes, y el aire nocturno traía el débil sonido de las olas del océano a lo lejos. «Oh, nunca esperé esto», dijo ella suavemente. Nicholas la miró, sin saber si se refería a la vida que ella había construido, a su reaparición en ella, o a algo completamente diferente. «Yo tampoco», admitió. «Pensé que podría enterrar todo lo que hice, seguir adelante como si nunca hubiera pasado. Pero se quedó conmigo. Tú te quedaste conmigo». Emma no respondió de inmediato. Estaba mirando las estrellas, su perfil delineado por la tenue luz de la luna. «Podrían volver a preguntar por ti», dijo finalmente. «Lucas quiso saber si solías vivir en un castillo». Nicholas se rió por lo bajo. «Supongo que mi antiguo lugar podría haberles parecido uno». Emma sonrió levemente, pero no se volvió hacia él. «Les dije la verdad, que una vez estuvimos juntos, que las cosas no salieron como esperaba, que la gente comete errores y algunos intentan arreglarlos». Sintió que algo se retorcía dentro de él. Vergüenza, sí, pero también humildad. ¿Lo entendieron? Son niños. Entienden más de lo que les damos crédito. Se quedaron en silencio un rato más antes de que Nicholas dijera en voz baja: «¿Crees que hay alguna parte de ti que podría volver a creer en mí? No por el pasado, sino por quien estoy tratando de convertirme». Emma se volvió hacia él entonces, no con ira, no con la amargura que él temía, sino con honestidad. «Aún no lo sé, pero creo que los niños ven algo en ti, y ese es un buen punto de partida». Él asintió, aceptando eso. No presionó, no pidió más. Una semana después, una tormenta azotó fuertemente el pueblo. La luz se fue por la noche y las ramas golpeaban contra las ventanas. Emma tenía velas encendidas, mantas apiladas, y les leía un libro a los gemelos con una linterna, cuando Nicholas llamó a la puerta, empapado por la lluvia, sosteniendo una bolsa de pilas y sopa caliente. «No debiste haber conducido con esto», dijo Emma mientras lo dejaba entrar. «No quería que estuvieras sola en la oscuridad», respondió él. Esa noche,
Después de que los niños se quedaron dormidos en sacos de dormir cerca de la chimenea, Nicholas y Emma se sentaron juntos, observando las llamas. Ella apoyó ligeramente la cabeza en su hombro. No era una promesa, no una declaración, sino un momento de verdadera cercanía. Ganado, no tomado. Y por primera vez, Nicholas no se sintió como un hombre que intentaba reclamar algo que había perdido. Se sintió como un padre, como un hombre que finalmente asumía el papel que nunca debió haber abandonado. Y a su lado estaba la mujer que tenía todas las razones para odiarlo, pero que en cambio eligió ver en quién se estaba convirtiendo. El quinto cumpleaños de los gemelos llegó una mañana de primavera fresca, el tipo de día que parecía perfectamente hecho para nuevos comienzos. El aire olía a flores y tierra, y la luz del sol se filtraba a través de los árboles que rodeaban la pequeña cabaña que Emma una vez había elegido como un lugar seguro para desaparecer. Ahora se sentía menos como un escondite y más como un corazón que lenta y pacientemente se había vuelto a abrir. Había globos atados a la barandilla del porche, y el patio trasero se había transformado en un espacio de celebración improvisado, con mesas de picnic, serpentinas coloridas y 2 pasteles caseros, uno con forma de dinosaurio y el otro de nave espacial, tal como Lucas y Oliver habían pedido. Nicholas había llegado temprano para ayudar a organizar. Llevaba jeans y una camiseta gris manchada de glaseado y hierba, con las mangas remangadas, sus manos pegajosas con cinta y lazos. Se movía con el ritmo fácil de alguien que había aprendido a dejar de probar y empezar a participar. Dejó que los gemelos le dieran órdenes, que cambiaran el plan cada 5 minutos, y cuando le suplicaron que usara una corona de papel, lo hizo sin protestar. Emma lo observaba desde la ventana de la cocina, mientras él ayudaba a colgar una pancarta que decía «Feliz cumpleaños, exploradores», y sentía una mezcla de orgullo, calidez y una tranquila incredulidad de que el hombre de afuera era el mismo del que una vez se había alejado sin decir una palabra. Los invitados comenzaron a llegar, amigos de la guardería, vecinos amables, la mujer de la librería, el anciano del parque. El patio se llenó de risas y el sonido de pies corriendo. Lucas y Oliver se movían por la multitud con capas de superhéroes, sus mejillas sonrosadas de alegría, deteniéndose ocasionalmente para mostrar sus regalos o gritar instrucciones a cualquiera que estuviera dispuesto a seguir las reglas de su misión. Nicholas jugó a todos los juegos que inventaron. Se arrastró por túneles de cartón. Fingió ser golpeado por láseres invisibles. Emma preparó ponche y respondió preguntas y rellenó los cuencos de patatas fritas. Pero cada vez que veía a Nicholas levantar a uno de los niños sobre sus hombros o atarle suavemente los cordones de los zapatos, su corazón se apretaba con algo que no podía nombrar. Mientras el sol comenzaba a ponerse y los niños se reunían para el pastel, Emma encendió las velas lentamente. Una por cada año que habían logrado juntos. Nicholas se paró justo detrás de los niños, sus manos suavemente sobre sus hombros. Cuando todos cantaron feliz cumpleaños, Emma observó cómo los gemelos cerraban los ojos, pedían deseos en silencio y soplaban las llamas al unísono. Los aplausos y vítores que siguieron fueron casi lo suficientemente fuertes como para ahogar el quiebre en su voz, cuando susurró: «¡Lo logramos!». Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron y el patio trasero era un desorden silencioso de platos de papel y globos reventados, los 4 se sentaron en una colcha bajo las estrellas. Lucas y Oliver
Estaban somnolientos y llenos de azúcar, acurrucados contra cada uno de sus padres, sus capas aún atadas alrededor de sus cuellos, sus ojos pesados pero resistiéndose a dormir, como hacen los niños cuando todo se siente demasiado mágico para terminar. Nicholas tenía un brazo protectoramente alrededor de ambos niños, y su otra mano se extendió por el espacio entre ellos para encontrar la de Emma. Ella no se apartó. En cambio, entrelazó sus dedos con los de él, y en ese pequeño gesto, algo cambió permanentemente. Ningún gran discurso, ninguna declaración, solo una mano encontrando su camino a casa. Se sentaron allí en silencio por un rato, hasta que Oliver murmuró: «¿Te quedas a dormir esta noche, Nicholas?» Emma abrió la boca para responder, pero Nicholas habló primero, su voz suave y segura. «Si tu mamá está de acuerdo, me encantaría». Lucas giró la cabeza, parpadeando hacia Emma. «¿Puede? ¿Por favor?» Ella los miró, luego a Nicholas, y esta vez, cuando sonrió, no fue cautelosa, no fue reservada, fue plena y real. «Sí», dijo simplemente, «puede». Los niños vitorearon débilmente antes de quedarse dormidos, sus cabezas descansando sobre hombros que finalmente habían aprendido a llevarlos. Esa noche, Nicholas los arropó y se quedó hasta tarde con Emma, los dos sentados en el porche, mucho después de que las velas se apagaran y el pastel se guardara. Hablaron en voz baja, honestamente, sobre todo lo que había pasado y todo lo que aún podría venir. Sin promesas, sin presión. Solo la verdad. En las tranquilas horas de la madrugada, Nicholas miró el patio trasero, ahora vacío pero aún brillando con el recuerdo de risas y susurros. Nunca pensé que llegaría a ser parte de esto. Emma lo miró y dijo: «No solo apareciste, Nick, te ganaste tu lugar». Y en ese momento, con la luz de la luna proyectando sombras plateadas y el suave ritmo de la respiración de su hijo resonando por la casa, ambos supieron que este no era el final de la historia, era el principio. Como autor, creo que el final de esta historia refleja algo más profundo que una simple resolución romántica. Cheteta trata de una transformación ganada a través de la humildad, la confianza reconstruida, un momento tranquilo a la vez y el poder curativo de la presencia. Nicholas no obtuvo una segunda oportunidad porque la rogó. La obtuvo porque se presentó constantemente y aprendió a amar sin esperar ser perdonado por orden. La fuerza de Emma no estuvo solo en irse, sino en criar a sus hijos con gracia y dignidad, protegiendo su inocencia mientras cargaba el peso de la angustia. Y cuando finalmente permitió que Nicholas volviera a sus vidas, no fue debilidad, fue sabiduría. Esperó hasta que él se convirtió en el tipo de hombre que entendía el privilegio de ser padre y pareja, no solo el título. El final no es perfecto, y eso es lo que lo hace real, sin grandes declaraciones, sin soluciones de cuento de hadas, solo una madre, un padre y dos niños pequeños construyendo algo desde cero, más fuerte que antes. Es un final feliz, tranquilo, del tipo que perdura.